Sí. Hola, buenas tardes a todas, a todos, ¿qué tal? Bueno, para quienes no hayan estado la semana pasada o no lo recuerden, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Paula Muñagurria, soy la profesora adjunta a cargo de esta comisión de Filosofía del Derecho para el Plan Nuevo y Filosofía o Sociología para quienes estén cursando y pertenezcan al Plan Viejo. Aprovecho para preguntar si hay alguien, porque la semana pasada en la presentación tocamos el tema, pero no quedó claro si hay gente que esté cursando solo filosofía. Si pueden, por favor, aclararlo, hacérmelo saber. ¿No hay nadie de Plan Viejo? El Plan Nuevo es filosofía. El Plan Nuevo. No, eso, Plan Viejo. ¿Hay alguien que sea del Plan Viejo de solo filosofía o solo sociología? Yo, doctora. Porque son situaciones diferentes. Juan Cruz, bien, uno. ¿Vos qué estás con filo o socio? Filosofía. Filosofía, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, o sea que no hay nadie que ya tenga cursada filosofía del Plan Viejo. Y eso por ahí es lo que nos preocupa, porque deberíamos revisar algún contenido. Porque ustedes saben que el Plan Nuevo lo que hizo fue unificar, más bien absorbió filosofía, contenidos que pertenecían a sociología. Con lo cual hoy lo que tenemos es una filosofía del derecho con la inclusión de una perspectiva sociológica, ¿sí? Pero bueno, si alguno hubiera cursado filosofía del Plan Viejo, vería que hay contenidos que se reiteran. Entonces, en esos casos, en cuatrimestres anteriores, hemos buscado alternativas para evitar esa reiteración y que no sea aburrido y mantener la atracción o el interés en los temas, ¿sí? Así que bueno, puntualmente esa era la duda. Bien, entonces no tenemos inconvenientes. Reitero también para quienes no hayan estado la semana pasada, que la evaluación va a ser a través de un debate arreglado, que lo vamos a hacer al final del curso. Todavía no tenemos la fecha porque estamos a la espera de la fijación de la fecha por parte del Consejo Académico. Si no, lo vamos a acordar con ustedes, pero la idea en principio era estar terminando alrededor de la tercera, cuarta semana del mes de junio. Estaríamos en cuarta semana, si no me equivoco, habíamos visto la semana pasada, estaríamos en condiciones de terminar. Recuerden que en el campus, seguramente ya han ingresado, ya habrán estado recorriéndolo, van a encontrarse con el cronograma, ¿sí? Un cronograma que más que nada refiere a los módulos de trabajo o los ejes de trabajo en los cuales hemos reorganizado el programa. Si bien tenemos un programa extenso, para la cursada y más, dadas las condiciones de la virtualidad, hemos seleccionado algunos temas que nos parecen los nodales, aquellos que no pueden estar ausentes, los consideramos los contenidos mínimos, y bueno, son los que vamos a trabajar a lo largo del curso. Aquí hay una compañera que me dice que no puede entrar en el campus. Ese era un problema que teníamos la semana pasada y por lo que yo tengo entendido se ha ido solucionando paulatinamente, por lo cual te pediría, Sasha, que me mandes un mail y
si tenés para anotar, si no ya lo anoto, la semana pasada lo habíamos anotado, lo vuelvo a anotar ahora de nuevo, y yo te hago llegar el material a través del correo electrónico, por lo menos en estos días, hasta superar la emergencia. ¿Sí? Ahí está, paulamuñagurria@hotmail.com. Esa es una alternativa. Si no, por supuesto, a través de algún compañero o alguna compañera. Pero lo que se me ocurre ahora en la emergencia es esta. Yo lo que hago es mandarte tanto el material bibliográfico que vayamos poniendo, como el aula virtual, porque ahí hay un pequeño recorrido de lectura que les hemos dejado. Bueno, si no hay duda respecto de cómo se organiza, o sea, las funciones parroquiales, digamos, podríamos arrancar, pero escucho si tienen alguna inquietud primero, así no los privo de poder evacuarla, ¿no? Bueno, bien, el resto entonces no han tenido problema, han podido entrar, porque la semana pasada eran unos cuantos los que estaban sin poder entrar al campus. Les cuento entonces que si solamente el planteo lo haya, no hay problema. Bien, como les dijimos también la semana pasada, en el primer encuentro que hicimos con las chicas, y como habrán encontrado en el campus, y recién también se los mencionaba, lo que vamos a trabajar a lo largo del curso es un lugar de encrucijada, de encuentro, de discusión, también de debate entre el derecho y la moral. Ustedes recordarán cuando cursamos Teoría General del Derecho, que en la unidad correspondiente a la definición o al concepto de derecho, se trabajaba bastante, se trabajó desde la perspectiva que plantea el problema acerca de la relación entre el derecho y la moral. Ahí es donde nos vamos a situar a lo largo de todo el curso. ¿Sí? Es como si tomáramos una porción del programa de la Teoría General del Derecho y aquí lo abriéramos. Pero además de abrirlo, lo vamos a aterrizar en casos concretos. ¿Sí? A lo largo del curso vamos a ir viendo ciertas situaciones que plantean especiales problemas a la hora de este debate, o a la hora de analizar este debate, como es, por ejemplo, la cuestión del castigo o de la sanción por parte del Estado a sus ciudadanos, la cuestión de la tenencia de estupefacientes, o más bien del consumo de estupefacientes, todo lo que plantea las relaciones médico-paciente, la eutanasia, las cuestiones bioéticas en general, el aborto, las cuestiones de género, la desobediencia civil y la protesta social, los actuales escenarios de discusión, que es la globalización, la aporofobia que trae la globalización o las fracturas de la globalización, de manera que, como ven, deja o abandonamos por este cuatrimestre este marco teórico, ¿sí? que planteábamos en la teoría del derecho, y si bien vamos a trabajar desde la teoría, y de hecho es lo que vamos a hacer hoy, poco a poco vamos a ir aterrizando, como les decía recién, en problemas concretos. Y de hecho, el debate a través del cual van a ser evaluados, a través del cual se acredita la materia sobre el final del curso, precisamente va a referir a uno de estos problemas concretos. Así que les sugerimos que ya vayan leyendo, ya vayan mirando en el campus, en la bibliografía que les dejamos, dónde están sus intereses, acerca de qué tema les gustaría debatir, les gustaría discutir, para que ya podamos ir, por un lado, orientándolos acerca de cómo encarar el problema, sugiriéndoles bibliografía, material de lectura, y que ustedes también puedan ir de a poco preparando esa instancia de evaluación. Porque lo que tiene de bueno es la particular forma de evaluar que tenemos, es que les da este tiempo previo para la organización de la acreditación. A ver si puedo compartir la pantalla, porque quedé como hospedadora, así que todo indica que podría. Bien. Ahí pareciera que está, ¿no? ¿Están viendo la pigmina gris? Bien, bueno, perfecto. Sí, profe. Bien, ahora ven las mías. Dentro de un rato vamos a ver las de Alberto, ¿no? No sé si ya, yo estoy acá de Zoom en Zoom desde hace un rato, así que no sé si ya tenemos el DNU, si ya lo hemos escuchado. Si no, bueno, ahora me escuchan a mí, dentro de un rato al presidente, que nos va a contar las novedades.
Y bueno, esta situación de pandemia la vamos a traer al curso. Cuando hablemos de globalización, va a estar atravesado por la pandemia, cuando hablemos de autonomía, cuando hablemos de aporofobia, cuando hablemos de paternalismo, así que hagamos el ejercicio de situarnos en la coyuntura, de aprovechar este lugar de discusión y de pensamiento crítico, porque lo que tiene la filosofía es precisamente la posibilidad de apertura y de que todos aportemos, ¿sí? de construir la agenda de nuestro curso, primer cuatrimestre 2021 de Filosofía del Derecho, entre todos, ¿sí? No solo impuesto por el equipo docente. Entonces, bueno, en este primer módulo lo que trabajamos es, como ustedes lo habrán visto en el campus, lo que tiene que ver con las primeras aproximaciones conceptuales, ¿sí? Ver un poquito de qué va esto de la filosofía del derecho, y en particular a partir de también el análisis desde la sociología, o mejor dicho, desde el aporte que puede hacer la sociología, porque entonces esa coyuntura de la que les hablaba recién se complejiza. Si analizamos el castigo, ya no nos vamos a detener solo en la cuestión moral, si está justificado moralmente o si es correcto desde el punto de vista moral que el Estado castigue a los ciudadanos, sino que además vamos a analizar las proyecciones que eso tiene desde la perspectiva de la sociología, es decir, las proyecciones en el mundo social, pensando a las instituciones jurídicas y a las soluciones normativas que provee el derecho como hechos sociales, ¿sí? Esa es básicamente la propuesta que les estamos haciendo, que como ven es una propuesta compleja, pero también es una propuesta de apertura. Los núcleos problemáticos que vamos a analizar son la posibilidad de la justificación racional de los juicios de valor, que pareciera algo simple, pero es algo de lo más complejo. Se trata de un problema tradicional de la filosofía, ya no de la filosofía del derecho, sino de la filosofía en sí misma como disciplina. La pregunta acá tiene que ver con la posibilidad de predicar la verdad o la falsedad acerca de los juicios morales. ¿Qué son los juicios morales o los juicios de valor? Son afirmaciones acerca de lo bueno, acerca de lo malo, de lo justo, de lo injusto, de lo bello. Fíjense que está muy asociado esto a la idea, o mejor dicho, a las prenociones del derecho, con las que sobre todo nos acercamos a la disciplina. La gran mayoría de ustedes ha hecho el ingreso el año pasado, ¿sí? Esto implica que todavía posiblemente están muy cerca de sus prenociones. ¿A qué me refiero con prenociones? A las ideas a priori con las cuales se aproximaron a la carrera. A las respuestas que ustedes dan cuando alguien les pregunta por qué estudias derecho, qué es el derecho, y en general en el ingresante, en el estudiante, sobre todo en el novel estudiante, esas respuestas vienen asociadas a la idea de justicia. Yo estudio derecho porque creo en la justicia, quiero que se haga justicia, quiero defender la injusticia, quiero defender la justicia. Siempre me molestaron las injusticias. Cuando estaba en el colegio y retaban a algún compañero o alguna compañera por algo que no había hecho, yo salía y lo defendía. Cuando venía alguien de un grandote y se aprovechaba de un compañerito que era chiquito, yo me interponía para defenderlo y que se hiciera justicia. Entonces, aparece recurrentemente esta asociación entre justicia y derecho. Fíjense que el concepto de justicia no es un concepto que pertenezca al universo normativo. El concepto de justicia viene de la moral. Es un concepto moral, no es un concepto normativo. Quisiéramos que lo fuera y vamos a tratarlo a lo largo del curso, pero los invito aquí a volver a algunos de los modelos que vimos al respecto en la teoría del derecho. Igualmente,
hoy mismo vamos a trabajar esto también. Pero recordemos que la cuestión está discutida. E insisto, la cuestión acerca de la justificación racional de los juicios de valor, acerca de la posibilidad de predicar la corrección o incorrección de un juicio moral, excede por mucho al derecho. Esta posibilidad de justificación racional de los juicios de valor, es decir, hay alguna posibilidad, hay algún mecanismo, algún método para reconocer la corrección moral de una conducta, o mejor dicho, de la expresión acerca de la justicia o no de esa conducta. Este es el problema al que nos enfrentamos. Cuando decimos que algo es bueno o algo es malo, cuando decimos que algo es justo o que algo es injusto, estamos en este terreno. Esto además va a estar acompañado de otro problema que tiene que ver con la posibilidad de identificar los principios básicos de justicia y de moral social o de moralidad social que permitan efectuar esos juicios, ¿sí? Es decir, que permitan enjuiciar las regulaciones y las instituciones jurídicas. Es decir, para poder enjuiciar, para poder afirmar, para poder opinar que una institución jurídica determinada, por ejemplo la prisión preventiva, mantener detenida a una persona durante la sustanciación del proceso antes de que un tribunal diga si es culpable o inocente, ¿es justo o es injusto? Esta es una discusión de todos los días en los medios de comunicación. Esto es algo que es habitualísimo en cualquier noticiero, en cualquier programa periodístico, de comentarios, de opinión. Sobre todo cuando hay algún hecho que llega especialmente a la sociedad, cuando hay algún hecho que provoca especial indignación. Pensemos en el caso de hace un par de semanas, este joven en situación de calle que se lleva a la nena Amaya, generó mucha empatía social, mucha preocupación, y por supuesto que la cuestión acerca de si le iban a decretar la prisión preventiva o no estuvo presente. Salía o no salía la prisión preventiva, cuándo se iba a decretar la prisión preventiva, se lo iba a mantener detenido o no. Cuando hacemos afirmaciones de estas características, cuando decimos, bueno, qué bien, es correcto que lo hayan detenido, o cuando, por el contrario, ante una situación de estas mismas características, opinamos que es incorrecto, que es injusta, pero ¿cómo lo van a mantener detenido si todavía no se sabe si es culpable, todavía no ha habido una sentencia condenatoria? Eso es incorrecto, es injusto. Cuando hacemos ese tipo de formulaciones, entonces, estamos en el marco de algún tipo de principio. Hay algún marco general, alguna teoría, si quieren, en la cual se basa nuestra opinión. Ese marco general, ese sustento, el fundamento en el cual basamos ese tipo de afirmación, ese tipo de juicio lo utilizamos como sinónimo de afirmación cuando esa afirmación es la consecuencia de una evaluación. Cuando hacemos afirmaciones de estas características, estamos en el ámbito de algún principio. Será el principio de igualdad, el principio de libertad, el principio puede ser en el ámbito del derecho de permanencia en libertad durante el proceso, pero al fin hay detrás de nuestra afirmación algún sustento que va más allá y que es de carácter general. La segunda pregunta-problema entonces que vamos a enfrentar es, ¿existe la posibilidad de identificar esos principios básicos de justicia y de moralidad? Y ustedes dirán, claro que sí, obviamente que es posible de identificar. Sin embargo, tengamos en cuenta que cuando hablamos de identificación, y más en nuestro ámbito, esa identificación tiene que permitir
que comprendamos de qué está hablando el otro, es decir, que podamos establecer un diálogo racional. Yo aquí en mi pantalla pequeñita estoy viendo, por ejemplo, en este momento a Sonia. Hablar de identificación, de la posibilidad de identificación, significa que Sonia y yo estemos de acuerdo respecto de cuál es el principio que está detrás de la afirmación que hago, y además cuál es el contenido de ese principio. ¿Sí? Y no siempre es tan fácil. Los invito, después de la clase, a la tardecita, a la noche, mañana a la mañana, en el momento que tengan, entren al campus y lean un texto muy corto, es una carilla y un par de párrafos más, que se titula ¿Qué gusto tiene la sal? Ese texto está escrito, es un cuentito inventado por el profesor Guibur, y trata de un grupo de comensales que se reúnen en una mesa a comer una comida y se debate acerca de si esa comida está bien salada o no, si le falta sal, si tiene la sal correcta o si le sobra sal. Por eso el nombre de ¿Qué gusto tiene la sal? Y van a ver ahí, a lo largo de esa breve discusión acerca de cómo nos ponemos de acuerdo respecto de cuánta es la sal correcta que hay que ponerle a la comida, qué difícil es ponernos de acuerdo respecto del contenido de los principios. Y fíjense que si no nos ponemos de acuerdo respecto del contenido de los principios, ¿cómo entonces vamos a poder justificar racionalmente cualquier juicio de valor? ¿Cómo vamos a poder decir que está racionalmente justificada una decisión judicial, cuando esa decisión se base en principios? Claro, dirán, bueno, pero en realidad para eso están las normas. Vimos teoría del derecho, ya muchos de ustedes han cursado Civil 1, elementos de actuación profesional o teoría general del proceso, como se llama ahora. Bueno, y habrán visto la fuerza vinculante que tienen las normas para los ciudadanos. Sí, pero recuerden que la discusión que subyace a todo esto acerca del origen de las normas está presente y reaparece cada tanto. ¿Reaparece dónde? En estos grandes problemas que van a integrar o que integran nuestro programa de estudio. Reaparecieron, por ejemplo, durante el año 2018, 2019, 2020 en el debate sobre el aborto. Las marchas que tuvieron lugar sobre fin de año, previo a la aprobación de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, referían a esto, ¿sí? A cuál es el contenido de los principios que están justificando determinada norma. En este caso, la ley de interrupción del embarazo. Y los principios en tensión acá eran, por un lado, el derecho a la vida o a la expectativa a una vida por nacer, y por el otro lado, la autonomía de la mujer. Entonces, fíjense que a pesar de que existan las normas, y que las normas sean de cumplimiento obligatorio, no obstante, eso no exime de la existencia de las grandes discusiones. Y como ven, estamos, refiriendo a ejemplos de todos los días, no estoy buscando ejemplos de la Corte Interamericana, ni estamos buscando cómo se resolvió esto a principios del siglo XIX, sino son casos que se plantean en la vida social actual. De hecho, les acabo de decir que los temas van a estar todos atravesados por la situación de pandemia. Cuando se discute, cuando vemos en las calles europeas, hemos visto hace un par de semanas en Reino Unido, vimos la semana pasada en Francia, hemos visto en Miami también la semana pasada que la ciudadanía se pronuncia en contra de medidas que restringen algunas actividades o que restringen la libertad. Estamos también aquí, estamos en este ámbito. ¿Existe la norma? Por supuesto. ¿Es de cumplimiento obligatorio? Por supuesto. No obstante, hay sectores de la ciudadanía que cuestionan su legitimidad. Esto es, cuestionan la idea de que haya un acuerdo racional respecto de los principios que las legitiman. Y finalmente,
Finalmente, lo que vamos a sumar, entonces, a este ya recontra complejo problema, es el aporte que puede hacer la perspectiva sociológica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tomamos el caso del castigo, vamos a tratarlo, por supuesto, desde los diferentes modelos que dicen que es correcto sancionar por parte del Estado, es decir, que el Estado aplique una sanción, un castigo a aquel sujeto que ha realizado una conducta desviada, aquellos que dicen que no, los matices que vayamos a encontrar entre medio, pero también podemos hacer un aterrizaje más allá de lo teórico en casos concretos. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al caso de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. En ese caso, desde esta perspectiva, de la perspectiva sociológica, entonces, claro, el problema ya se va a bifurcar. Ya no va a tener que ver solo con la corrección moral, que es la gran pregunta que atraviesa la relación entre derecho y moral. ¿Es correcto fallar como se falla? ¿Es correcto moralmente o desde el punto de vista moral? ¿Es correcta la solución normativa que se aporta? Bueno, le vamos a sumar, entonces, además, el elemento sociológico. Recuerden, por ejemplo, cuando se discutió la cuestión del aborto, que estaban en juego estos principios que yo les mencioné recién: autonomía por parte de las posturas liberales o feministas, derecho a la vida por parte de las posturas pro vida o más conservadoras, como se las denomina, pero también se dieron algunas discusiones que tenían que ver con lo que llamamos razones consecuencialistas. Esas razones consecuencialistas ya se escapan, si bien tienen un origen en el modelo moral, se escapan y anclan en razones sociales. Entonces aquí es cuando vemos las cifras de muerte por aborto séptico, las consecuencias negativas para las jóvenes madres, el fenómeno de las niñas madres. Se trata en esos casos ya no de cuestiones éticas o morales, sino que se trata de cuestiones sociológicas puntuales, cómo afecta, por ejemplo, la pobreza a las mujeres y cómo incide la pobreza en la decisión de una interrupción voluntaria del embarazo. Estamos ya fuera, nos alejamos de la cuestión moral y vamos entonces a recurrir para este capítulo de la discusión a la perspectiva sociológica. ¿Sí? Esa es la idea de mirada sobre el tema. Ahora, en lo que hace a la valoración moral del derecho, volviendo siempre a lo mismo, cuando hablamos de relación entre derecho y moral, que es digamos, la cuestión principal, la piedra de choque, desde donde va a partir toda propuesta de una filosofía del derecho. Cuando hablamos entonces de la valoración moral del derecho, o si se quiere, de la valoración moral de las instituciones jurídicas, podemos identificar tres planos de análisis o tres proyecciones o tres lugares desde donde mirar el problema. Uno que es la metaética o la ética analítica. ¿De qué se ocupa la ética analítica o metaética? Puntualmente de algo que mencionamos recién, de la justificabilidad de los juicios de valor mediante medios o mecanismos racionales. La pregunta aquí va a centrar entonces el análisis en determinar qué tipo de significados son los que caracterizan a los términos éticos, a fin de, una vez que hayamos establecido esto, que sepamos de qué estamos hablando, es decir, qué clases de juicios son, y esto es, si son juicios que tienen carácter general o son más bien relativos. ¿Existe la posibilidad de que haya acuerdos racionales porque podamos verificar la verdad o la corrección de aquello que afirmamos como moral? ¿O en realidad la moral es relativa? Y si es relativa a una sociedad determinada o es relativa a cada persona? ¿Cómo puedo estar segura yo
de que aquello que considero justo es lo mismo que Sonia considera justo? ¿Cómo sé que coincidimos en nuestra idea acerca de la bondad? O nuestra idea acerca de la libertad o de la igualdad. ¿Mm? Vamos a poder, una vez que identifiquemos de qué tipo de juicio se trata, es decir, al menos qué alcance tienen en este sentido que yo les estoy exponiendo, es decir, ¿tienen valor de verdad? Creo en la verdad, tengo la convicción acerca de la validez o de la verdad de los juicios morales, o por otro lado, como les decía recién, soy relativista o incluso escéptica acerca de la cuestión. Estas respuestas que demos van a condicionar la posibilidad de justificar entonces racionalmente los juicios de valor. ¿Cuántas veces han escuchado personas que digan, bueno, pero ya vos, esto es lo que opinas vos? Bueno, cada uno opina como opina. Cada uno verá a quién rinde cuentas. ¿Son ejemplos de qué? Son ejemplos de relativismo o incluso ejemplos de escepticismo podríamos encontrar. Aquí vamos a tratar de ver qué posibilidades de acuerdo hay al respecto. Además de este escalón o de esta expresión metaética, vamos a encontrar también lo que llamamos ética normativa. Esto es, suponiendo que sea posible justificar racionalmente en los términos que se proponen en el nivel metaética, de la metaética, lo que sigue va a ser entonces determinar cuáles son los principios de justicia y moralidad que van a permitir tal enjuiciamiento. ¿Cuáles serían esos principios? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Habrá un conjunto de principios respecto de los cuales adhiramos los ciudadanos y que no admitan discusión? Podríamos decir, y sí, la justicia pareciera que sí, de hecho estamos todos en esta facultad, están todos estudiando derecho, se supone que algo de eso los ha movido. ¿Y qué otros? ¿Qué otros principios de justicia, principios de moralidad, son los que subyacen a nuestros juicios morales? Porque juicios morales hacemos continuamente. Cuando no sé, una amiga miente, un amigo miente, o no sé, nos deja plantados, nos dice, no, mira, no puedo salir hoy porque me tengo que quedar a cuidar a mi abuela, y después alguien les cuenta que los vio en un boliche. Hacemos juicios morales al respecto. Pero mirá, qué cara dura, mirá lo que le hizo, qué traidor, qué traidora. Estos son juicios de carácter moral, claramente. ¿Tenemos algún acuerdo al respecto? Si buscan, seguramente van a encontrar que adhieren a algunos principios que van a encontrar que son comunes y compartidos con familiares, amigos, o incluso con la sociedad en general. Esto lo vamos a ir discutiendo. Y finalmente, el tercer nivel es el de la ética sociológica o también descriptiva. Aquí ya lo que se hace no es analizar la posibilidad de la justificación racional, ni determinar cuál es el contenido de los juicios que van a subyacer a esta justificación, sino simplemente describir cuáles son los juicios de valor que rigen en determinada sociedad, cuáles son los juicios de valor que se formulan en cierta sociedad. Vieron que es común decir, bueno, no, pero acá nosotros somos re anómicos, este país que no respeta las normas, en cambio cuando salimos vamos a Uruguay y ya sabemos que tenemos que parar en la esquina, que hay que ceder el paso, a nadie se le ocurre ir a Chile o a Paraguay y tirar un papelito por la ventanilla del auto, ¿no? Bueno, ¿a qué refieren? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuál es el orden, la higiene, el respeto por el otro? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Eso que encontramos detrás, esas explicaciones, esas justificaciones, entonces, son los juicios de
de valor que ordenan nuestra vida en sociedad. Y fíjense que aquí le pusimos en determinada época, son coyunturales, porque claramente no persisten. Pensemos en el entramado de derechos humanos. Seguramente acordarán todos ustedes en esos principios generales que consideramos integran los derechos humanos. La vida, la dignidad, la integridad física, la igualdad, la libertad, la salud, la educación, y después concreciones de esos derechos, como puede ser el acceso al agua, ¿no? El acceso a la información, ciertos principios que son propios del sistema, como les decía hoy, el principio de libertad durante el proceso, el principio que garantiza la defensa en juicio, la igualdad ante la ley, el debido proceso. Ahora, estos principios, ¿han existido siempre? ¿Recuerdan si existieron siempre? Derechos humanos no se la buscaron. No, profe, no existieron siempre. Claro. De hecho, de acuerdo a la sociedad, cómo ha ido transformándose. Exacto. Bien, han hablado dos, pero seguramente entiendo que representan la voz de todos los presentes. Ha habido una evolución en la descripción, la formulación, en la instauración, en la descripción, en la consolidación, sobre todo en la estabilización en el tiempo, lo que solemos llamar la institucionalidad. Si pensamos en el año 1100, y nada de todo esto que acabamos de mencionar estaba presente. De manera que no queda duda que los principios pertenecen a determinadas sociedades o a determinadas configuraciones epocales, además. Ahora, si hablamos de igualdad ante la ley, estamos todos de acuerdo en que existe, ¿qué hacemos con esos países en los cuales las mujeres no tienen derechos? No tienen derechos en la letra de la ley. Y no estamos hablando de hace 100 años atrás, porque hace 100 años atrás en nuestro sistema las mujeres tampoco teníamos los mismos derechos que los hombres. En ese caso tendrían que intervenir la Organización de los Derechos Humanos, es decir, protegiendo, y el Estado, cada Estado tiene que aplicar esos derechos, y si no se aplica y no brindan colaboración, tendrían que intervenir pacíficamente, claro, para defender a esas mujeres que no tienen voz en sus países de origen. Claro, pero eso siempre y cuando esos estados hayan suscrito tratados internacionales, formen parte de la comunidad de naciones, es decir, se hayan obligado internacionalmente a reconocer esos derechos. Pero vos fíjate cuán generales o cuán universales son, Brisa, que vos decís, bueno, pero la comunidad de naciones tiene que intervenir. Para eso están los organismos internacionales de derechos humanos, para defender esos principios y para defender esos derechos, porque esos derechos preceden a una organización nacional, entonces, preceden a un conjunto normativo, a un sistema de justicia. Vos estás parada en un paradigma de derechos, en un modelo de derechos y en un estado de derechos. Sin embargo, no todos los modelos son así. Y lo que sucede en la práctica es que esas intervenciones no tienen lugar o no siempre tienen lugar. Además, la convicción acerca de la existencia de los principios evidentemente no va a ser la misma que tenés vos. Si se sentara un integrante de alguna de estas sociedades en las cuales la mujer, por ejemplo, no puede manejar, no tiene derechos respecto a la educación de sus hijos, es decir, responsabilidad parental o derechos parentales, no puede administrar su patrimonio, no puede tomar decisiones si no es autorizada por su marido, o más bien es su marido el que toma sus decisiones. Claramente hay negativas de derechos. ¿Sí? Claro, por ejemplo, hay un ritual en la India que se llama sati, en el cual cuando el marido muere, se la quema a la mujer con el marido viva.
Y eso es completamente aberrante tal vez para nosotros, pero en esos países en un cierto tiempo, o sea, hace poco se abolió, pero sin embargo muchos lo siguen realizando. Pero creo que siempre hay un límite, es decir, una cosa es decir, por ejemplo, no comer cerdo, que eso puede ser algo cultural, algo ideológico, y otra cosa sería una aberración como quemar a alguien vivo. Creo que siempre hay un límite en lo que vendrán a ser los derechos. Sí, pero coincido totalmente con vos. Sin embargo, nos sirve el ejemplo que estás trayendo para demostrarnos mucho acerca de la convicción acerca del contenido de los principios, ¿sí? Aquí, la ética normativa. Estamos aquí, la tensión, digamos, o la inconsistencia o la contradicción entre el sistema conforme el cual vos calificás a ese acto como aberración y el sistema que lo considera como un deber, se manifiesta expresamente. Fíjate que eso que para vos sería una conducta prohibida, una conducta que debería ser sancionada por aberrante, en otro sistema no solo no es sancionada, sino que es una conducta debida, ¿sí? Obligatoria. Eso nos hace pensar que quizá no es tan fácil lograr acuerdos respecto del contenido de los principios. Sí, Sonia, ¿querías decir algo? Te digo la mano levantada. Sí, yo quería decir que eso ocurre en cada sociedad, como bien lo manifiesta usted acá en el Power, porque en cierta sociedad y en cierta época, porque para lo que nosotros es normal o justo, para otra sociedad es injusto, para otra clase de sociedad. Estamos hablando de que se mezcla lo cultural, lo sociológico, todo es un tema de debate que me parece que lleva a estos puntos de vista distintos que tenemos. Sí, sí, por supuesto, es un tema de mucho debate. Lo interesante de esto es que es un tema de debate en la academia, como les decía, es uno de los temas clásicos de discusión en el ámbito de la filosofía, también en la filosofía del derecho, también en la teoría del derecho, al interior de ciertas, de algunos aspectos del derecho también, de diferentes ramas del derecho, el ámbito del derecho penal también es una cuestión que está muy presente, pero además en la vida diaria, además en la vida cotidiana, se manifiesta cuando en un programa de chimentos, digamos, se termina discutiendo qué hacer con el motochorro, en esos términos y con esos conceptos, también estamos anclados en estas cuestiones. Sí, tal cual, por ejemplo, perdón, Sí. profesora. No, por favor. A la compañera le parecía aberrante que se quema a la mujer con el marido fallecido, pero por ejemplo a veces la sociedad pide a gritos la pena de muerte, por ejemplo. Exacto. Entonces, bueno, para algunas personas eso le parece correcto y para otras parece también aberrante. Y hay muchos países donde en la actualidad, y sobre todo también tienen un Estado de Derecho como el nuestro, por ejemplo Estados Unidos, y sin embargo está legalizada la pena de muerte. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros en el programa durante mucho tiempo trabajamos pena de muerte. Después lo habíamos sacado porque nos parecía que pena de muerte era un tema en el que ya no cabía discusión, ¿no? De quién va a sostener la pena de muerte. Y hace unos cuatrimestres atrás, creo que fue en un curso de verano, unos chicos que venían cursando con nosotros ya teoría del derecho, habían cursado sociología, en filosofía dicen, ay, queremos trabajar tema de pena de muerte. Dijimos, pena de muerte a esta altura, bueno, pero si les parece interesante, y se mandaron una intervención muy, muy buena, trabajándolo a partir del femicidio. Y tocaron la sensibilidad. O sea, acá la cuestión no era la justificación racional, sino cómo podemos entender que estamos dando una justificación racional cuando en realidad la justificación es emotiva o es emocional, o sea, es totalmente irracional. Pero hicieron todo un despliegue muy, muy actoral y lograron mucha adhesión, por lo menos en este sentido, ¿no? Obviamente que cuando uno después, cuando sus compañeros después se pusieron a pensar, no habrán seguido Sí, es como que volvió a la actualidad la pena de muerte, porque hay linchamientos, por ejemplo, por un celular,
y después también está en el tema de los femicidios, que también nos parece aberrante. Entonces, ¿de qué punto justificamos ese linchamiento cuando también estamos pidiendo a gritos no nos maten? Es todo una controversia bastante grande. Cuando trabajemos justificación del castigo, vamos a trabajar linchamientos o, como lo llamamos, justicia por propia mano o por mano propia. Porque en esa cuestión se ve muy patente a ver, las inconsistencias o las contradicciones que tenemos a veces en nuestro propio pensamiento. Porque mientras por un lado es común que una persona pregone o sostenga, o sea, a ver, que se pronuncie en contra de la pena de muerte, sin embargo, entiende correcto moralmente o moralmente justificada en algunas ocasiones una respuesta como la del linchamiento, o la de justicia por propia mano. Bueno, pero en definitiva también es tomar la vida, en definitiva también es poner fin a una vida. Sin embargo, no parece que estuvieran jugando las mismas razones, o que se lo pudiera pensar a partir de la misma categoría. Y por eso nos parece interesante y lo traemos siempre cuando trabajemos justificación del castigo. Así que bueno, te invitamos a que lo guardes por ahí, si el tema te interesa para debatirlo, o incluso también es un muy buen tema de debate para la evaluación final. Y suele haber grupos. En el segundo semestre del año pasado no hubo, pero en el primero sí. Hubo un debate sobre justicia por propia mano, muy interesante. Así que bueno, aquí estamos, ¿no? Con esta cuestión controvertida, por un lado, que refiere a cuestiones morales, pero también, como referían las chicas recién, a cuestiones sociológicas o cuestiones culturales, porque en definitiva nuestros principios morales van a estar atravesados por la configuración social y la configuración epocal en la cual estén teniendo lugar. En el medio de esta gran discusión, resalta una que ustedes ya conocen, de la teoría del derecho, de materia de ingreso, que es la discusión en torno al derecho y la moral, pero una discusión puntual que tiene que ver con lo conceptual. ¿Sí? Y recuerden que cuando nos preguntamos por la relación conceptual entre el derecho y la moral, vamos a encontrarnos con dos grandes respuestas: las tesis de la identificación y las tesis de la separación. Las tesis de la identificación, ustedes recuerdan, son aquellas que exigen al derecho que adecue sus contenidos al sistema moral, es decir, que adecue sus contenidos a la ética normativa. Pero claro, ustedes dirán, si no sabemos muy bien cuáles son esos contenidos, no es fácil ponerse de acuerdo respecto de cuáles son esos principios. ¿Cómo entonces el derecho va a tener que adecuar sus contenidos a ciertos principios respecto de los cuales hay dificultades para identificar su enunciación? Entonces ya vemos que estas teorías de la identificación nos van a plantear problemas. ¿Cuáles son las principales representantes de estas teorías? Las justnaturalistas. ¿Recuerdan? Los justnaturalismos o las teorías justnaturalistas son aquellas que afirman que existen principios morales universalmente válidos, es decir, que en este nivel, en el nivel metaético, entienden que sí existen principios, que esos principios son universales, que son válidos para todos los tiempos y para todos los lugares, y que además los podemos conocer a través de medios racionales. Es decir, que con la sola herramienta de la razón humana podemos conocer cuáles son los significados de los principios morales. Es decir, no tenemos excusa para no saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto. No podemos decir que no se advierte cuando se viola la libertad, cuando se viola la igualdad, cuando se viola la dignidad. ¿Sí? Esto es lo que sostiene el justnaturalismo. Teoría que precede por mucho a las teorías de la separación,
digamos, es el primer modelo explicativo respecto a este problema con el que nos vamos a encontrar, pero que la codificación que ustedes han estudiado en derecho político vino a tornar de alguna manera irrelevante o vino a poner en crisis. El triunfo de los ideales ilustrados que trajo la codificación hizo que la legitimidad del derecho ya no la fuéramos a buscar a principios morales que están más allá de las normas, sino dentro del propio sistema. A partir entonces de la instauración de la codificación, van a ganar terreno otras teorías, las que llamamos, o las que devienen de la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral. ¿Cuáles son las principales representantes de estas teorías? Las tesis del ius positivismo, o también conocido como positivismo jurídico. ¿Qué es lo que van a sostener los positivismos en general? Que una norma o sistema que cumplan con ciertos requisitos formales van a ser válidos, van a ser legítimos, es decir, van a ser derechos, de manera que la validez de las normas no la vamos a buscar en principios morales por fuera del sistema, sino que la legitimidad va a estar dada por el propio sistema. Y ustedes recordarán a los grandes representantes de una y otras corrientes, ¿se acuerdan que en las tesis de la identificación conceptual o del bisnaturalismo veíamos a Finis, veíamos a Dworkin, por ejemplo, mientras que en las tesis de la separación hemos visto a Hart y a Kelsen como sus dos principales representantes. ¿Qué es lo que pasa con este problema? Que es recurrente y que no nos permite llegar a una respuesta. No tenemos posibilidad de asegurar, bueno, al final del curso vamos a arribar a una respuesta y entonces ustedes como profesionales se van a desenvolver a lo largo de toda su carrera sabiendo cuál es la verdad al respecto. ¿Sí? Entonces, bueno, van a saber que siempre que toque determinado, siempre que se encuentren con casos en los que se jueguen determinados principios, va a haber una solución predada. Y no funciona de esa manera, porque esta discusión sigue abierta, esta discusión sigue presente. Sin embargo, si bien aquí hay desacuerdos clásicos, discusiones clásicas, hay algunos aspectos en los que sí vamos a tener acuerdos respecto de la relación que existe entre el derecho y la moral. ¿Cuáles son los acuerdos a los que podemos llegar? Primero, esto siempre siguiendo al profesor Nino, que se acuerdan la semana pasada que los habíamos sugerido, y esto lo vamos a encontrar además en el libro que usaron en primer año, en Introducción al Análisis del Derecho, en el último capítulo, así que no tienen que comprar bibliografía. Primero, que la moral constituye un sistema normativo. No hay duda que la moral constituye un sistema normativo y que todo aquel que se aparte de las normas morales va a recibir un reproche que va a venir del mundo social, ¿sí? No necesariamente del mundo jurídico, pero el honrar a los padres, por ejemplo, ¿sí? El respeto hacia los mayores, claramente son normas de tipo moral, son normas de tipo morales que honramos. Conocemos acerca de su validez. Y segundo acuerdo es que los contenidos normativos de determinados sistemas jurídicos dan cuenta de los principios morales imperantes en determinada sociedad y en cierta configuración epocal. ¿Esto de dónde surge? Y de aquí, de la ética sociológica o descriptiva. Bueno, a ver, vamos a ver, este es el ámbito en el cual se describen los juicios de valor que se formulan en determinada sociedad. Quiere decir que toda sociedad se desarrolla conforme ciertos principios. Y que los contenidos normativos de los sistemas jurídicos, es decir, las normas de los sistemas jurídicos, van a reflejar necesariamente esos principios morales que imperan en determinada sociedad.
Hay un filósofo, se llama Jürgen Habermas, es un filósofo alemán, uno de los filósofos más importantes del siglo XX y lo que va del siglo XXI, que a esto agrega algo. Habermas dice que para que un sistema jurídico, es decir, que para que un sistema estatal se sostenga, es decir, sea eficaz, se lo respete, tiene que contar con un mínimo de legitimidad social, esto es, adhesión de sus ciudadanos respecto de la validez del poder de ese Estado. Si no, no se sostiene. Eso entonces, conjugado con la idea de que la moral constituye un sistema jurídico y que los contenidos normativos de un sistema, es decir, las normas de un sistema, dan cuenta de un sistema moral, le permite decir a Habermas esto que yo les estoy trayendo. Bueno, sí, pero se sostiene precisamente por eso, porque da cuenta. De alguna manera dice esto con otras palabras. Es decir, nos explica cuál es la consecuencia de que un sistema normativo dé cuenta de los principios morales que imperan en la sociedad o a los cuales adhiere la sociedad, y que le va a permitir la subsistencia a ese sistema. En definitiva, esa es la utilidad. Entonces partimos de estas ideas. Tenemos ciertos desacuerdos respecto de la relación entre derecho y moral, principalmente la relación conceptual, es decir, si el derecho debe o no adherir a principios morales, pero ojo, por otro lado, Nino nos dice, saliendo de la cuestión normativa, es decir, de la cuestión del deber ser, si vamos al mundo del ser, al mundo de lo fáctico, y describimos a los sistemas de justicia, nos vamos a encontrar con que en general responden a los principios morales de la sociedad, porque si no, ¿qué pasa? Y pierden legitimidad. ¿Y qué dice Habermas que le pasa al Estado que pierde legitimidad? Y no subsiste. Entonces, por un lado, seguiremos discutiendo si debe o no debe ser, pero por otro lado, lo que tenemos es que de hecho se verifica una relación entre los contenidos morales que gobiernan la vida en sociedad y los contenidos de las normas. Un ejemplo sería el que traía recién Brisa. Aquí seríamos capaces de matar a una mujer porque murió su marido, más aún a través de una muerte dolorosa como es la muerte por incineración. Claramente no. ¿Somos complacientes con los femicidios? Normativamente no. Habría que analizar qué pasa en el mundo social, que los femicidios no bajan. Estas relaciones entre principios morales y normas jurídicas, vamos a ver que se mantienen en el tiempo, pero se mantienen estables en el sentido de que se van acompañando. De manera que el devenir del cambio social va a generar cambios normativos también. Permítanme un segundo que voy a levantar una persiana porque me estoy quedando a oscuras. Bueno, ahí está. La había bajado porque me entraba el sol y era peor. Pensemos en las leyes que tienen que ver con las disidencias. Ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género. Pensemos en la vida social en el año 1980, 1990. No estoy hablando de el Código de Bellezarfield de 1869, ¿sí? Pensemos incluso en el año 2000, en el año 2003, en el año 2005. No existían estas normas. ¿Por qué no existían estas normas? Porque las soluciones normativas respecto de la identidad de género y respecto del matrimonio iban acompasadas con el conjunto de principios que imperan en el mundo social. Es decir, con la estructura moral, o si quieren, cultural, social. A medida que esta estructura fue mutando, se fue modificando,
se fueron pudiendo dar modificaciones normativas, es decir, el derecho fue receptando esos cambios sociales, pero a su vez incidió en la generación de nuevas conductas o de nuevos comportamientos sociales, y de nuevas perspectivas, de nuevas maneras de mirar a las disidencias sexuales. Posible, a ver, obviamente, si vamos a principio de siglo, va a ser mucho más patente la imposibilidad de tener en 1910 o en 1920 una ley que permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo, o que aceptara que una persona decidiera cambiar a lo largo de su trayectoria vital el género conforme el cual fue identificado al nacer por sus características biológicas o anatómico-sexuales. No había ninguna posibilidad. ¿Por qué no había ninguna posibilidad? Porque, como decíamos aquí, los contenidos de los sistemas, es decir, las normas, los contenidos normativos, dan cuenta de los principios morales que imperan en determinada sociedad. Y los principios morales que imperaban en la sociedad argentina a principios del siglo XX distaban mucho de consentir este tipo de solución. Había una moral de primacía heterosexual que sesgaba y reprochaba toda otra conducta o toda otra incluso autopercepción respecto de uno mismo. También en ese sentido puede entrar la influencia que en ese momento tenía la Iglesia, que a diferencia de ahora es totalmente diferente. Sí, es un actor social de lo más importante. Cuando se analiza la conformación, o sea, la forma en la cual se arriba a este conjunto de principios, por supuesto que aparece la Iglesia como un actor de relevancia a la hora de dotarlos de contenidos. Sí, sí. Lo que sucede además con la cuestión de la Iglesia o la religión es que agregan contenidos dogmáticos, ¿sí? Entonces, la cuestión se complejiza más, porque acuérdense que arrancamos hablando de la posibilidad de la justificación racional de los juicios morales. En los discursos de tipo religioso no está la exigencia de justificación racional, porque el saber religioso es un saber dogmático. Todos aquellos que creen o que creemos, que profesamos o que profesan alguna fe, la fe es dogma. De hecho, se habla de la verdad de fe. No se discute, no hay lugar para el debate, para la discusión racional. Entonces eso suma complejidad a lo que trae Grisa, porque no solo que tiene un lugar de relevancia, sino que además es los juicios que formula no son resultado del debate ni de la discusión racional. Entonces, eso le quita legitimidad desde este punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista que podrían plantear disciplinas como la filosofía o la sociología. Bien, hay una distinción que conviene hacer antes de terminar, que tiene que ver con la moral social y con la moral. ¿A qué llamamos moral social? La moral social o positiva es un resultado, es una resultante. ¿De qué? De la formulación o de la aceptación de juicios con los que se pretende dar cuenta de esos principios de los que venimos hablando y que conforman lo que llamamos la moral ideal. ¿Sí? Entonces, el conjunto de las formulaciones o de la aceptación de los juicios de la moral ideal es lo que llamamos moral social. ¿Y por qué decimos que es una resultante? Porque si no tuviéramos la aspiración de actuar, de comportarnos, de seguir a tales principios y de juzgar de acuerdo con esa moral ideal, es decir, con ese conjunto de principios, no habría moral positiva. No habría un conjunto de principios o de creencias sociales,
si cada uno de nosotros no tuviera la aspiración de lo bueno, de lo justo, de lo injusto, de lo bueno, de lo justo, de lo digno, de la autonomía, de la libertad, de la igualdad. Es como, digamos, el cielo de los principios, los ideales, esos principios que, ¿qué es lo que yo me imagino como justo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es una sociedad igualitaria? Bueno, cuando nos representamos esas ideas, estamos en el plano de la moral ideal. Y sin esa, que es aspiracional, porque ciertamente en general estamos lejos de esa moral ideal. La generosidad, me parece que es un principio, sin embargo, no me voy a desprender de todo lo que tengo. Bueno, veré qué puedo, cómo puedo colaborar, de qué manera, si con tiempo, si con trabajo, de qué me puedo desprender, a quién puedo ayudar. Sin embargo, largar todo, despojarme y hacer una vida de pobreza, y eso ya no. Pero la aspiración está presente, ese contenido ideal. La igualdad. Por supuesto que entre el contenido ideal del principio de igualdad y lo que en definitiva se sostiene en la moral social, hay una distinción, hay una distancia. Sin embargo, la posibilidad, el juicio de la moral social respecto de la igualdad es consecuencia de la aspiración que tenemos en términos ideales. Y fíjense que ahí les puse que esta última, es decir, la moral positiva o la social, se genera a partir de un tipo de discurso en el que se formulan juicios que pretenden referirse no a tales reglas de la moral vigente, sino a los principios de una moral ideal. Un ejemplo hoy alejado del derecho, pero que no siempre estuvo alejado del derecho, pensemos en la infidelidad en la pareja. ¿Sí? Seguramente la gran mayoría de ustedes entiende que la fidelidad es un valor, es un ideal. Empezamos una pareja, conocemos a alguien, empezamos a formular proyectos en común, diseñamos un camino futuro a compartir, y claro, la fidelidad es una regla, a veces tácita y otras veces expresa, que da cuenta de del ideal de pareja. Habla de la confianza en el otro y que el otro puede tener en uno. Sin embargo, lejos está la sociedad de cumplir ese principio. ¿Eso quiere decir que descreemos del valor de la fidelidad? No. Lo sostenemos en términos ideales. Sin embargo, como agentes racionales, agentes morales, en algunas ocasiones podemos no adherir a ese principio o no apegarnos al cumplimiento de las consecuencias que ese principio impone. Sin embargo, eso no implica que el principio se modifique o se resquebraje. Por eso decimos, una cosa es la moral ideal y otra cosa es la moral social. En definitiva, ¿qué pasa en la Argentina? Cada tanto hay estudios muy graciosos al respecto, ¿no? De cuántas personas han suscrito Tinder, o de cuántos, el año pasado el chiste era cuántos habían roto la cuarentena para mantener relaciones extramatrimoniales y cosas así. Eso da cuenta de que hay una distancia, insisto, grande entre la moral social y la moral ideal o moral crítica. Pensemos en otra cuestión, la amistad. Suele decirse que la Argentina es un país que respeta mucho la amistad. Todos nos consideramos amigueros, valoramos muchísimo la amistad. De hecho, si ahora vuelven las restricciones, lo primero que pensamos es, uy, ¿cómo se va a limitar la posibilidad de encontrarnos con amigos?
juntarnos a comer, salir, vernos el fin de semana, porque es algo que se vive. Ahora, es posible que alguno de ustedes en alguna ocasión haya, como dije hace un ratito, metido, perdón la expresión, un bolazo a un amigo o a una amiga diciéndole, no, mirá, este fin de semana no puedo, no voy a poder ir a tu casa. Se vino un amigo que se acaba de separar, está bajón y le dice, che, te invito a mi casa a ver una película y a cenar los dos, las dos. Y por otro lado, ustedes tienen un programón de salida súper con un grupo de amigos, y bueno, lo lamentan por su amigo, el separado deprimido, y le dicen, no, mirá, me duele la cabeza. ¿Eso quiere decir que descreen del valor de la amistad? No, pero en ese caso asumen el compromiso, se van con la culpa, pagan moralmente con esa culpa y se van a pasarla bien. Y siguen valorando la amistad. O priorizan otra, la amistad con otros amigos, no con él. El principio ideal persiste. Sin embargo, hace unos cuantos años, en un momento que también se estaba discutiendo la cuestión del aborto, Página 12, que es un diario claramente progresista, hizo una encuesta. Y preguntó, encuesta anónima por supuesto, preguntó quién se manifestaba a favor y en contra del aborto. Es decir, aborto sí, aborto no, era la pregunta. El 67, casi 68% de los encuestados y encuestadas, era anónima, no se sabía, no se desagregaba por sexo, se manifestaron en contra del aborto. ¿Sí? Dijeron que no al aborto. Sin embargo, esto fue en el 2005-2006. En ese momento se conoció, para ese tiempo, el último informe que hubo oficial respecto de estadística de aborto. Y fue altísimo. Era 0,66 por cada nacido vivo. Alrededor de unos 400.000 abortos por año en Argentina. Es decir, abortos, estoy hablando de interrupciones voluntarias del embarazo, voluntarias. ¿Cómo puede ser que la misma sociedad que se manifiesta en contra del aborto realice 400.000 interrupciones voluntarias del embarazo al año? De hecho, es la estadística que se maneja al día de hoy. ¿Qué pasaba? Bueno, a la persona que se la encuesta le suena el teléfono, hola, sí, ¿qué tal? No, le queremos preguntar, ¿usted está a favor o en contra del aborto? No, estoy en contra. Bien, perfecto. Ahora, sin embargo, ese estar en contra refiere a la moral ideal. Preservar la vida, tratar de que esa vida llegue a término, se desarrolle, etc. Y tiene que ver con un principio moral, por supuesto, y con el deber moral de su preservación. Sin embargo, ante la situación concreta, 400.000 personas por año decían, bueno, esto está mal, pero pondero y decido realizarlo igual y asumir las consecuencias de eso. No implica que el principio pierde valor. Lo que significa es que hay una moral ideal. A mí me encantaría que llegado el momento y yo no quisiera hacerlo. Yo considero que es malo, que no corresponde. Sin embargo, puedo ser capaz de hacer eso que está mal. Moral crítica, diferencia, o moral ideal, diferencia de moral social, pero no de los juicios de la moral social, porque los juicios de la moral social se alinean con los juicios de la moral ideal. Y vamos a encontrar algunos aires de familia entre el derecho y la moral. Algunas cosas ya las venimos adelantando. Y esto se lo sacamos, se lo robamos a Nino. Nino nos trae dos hipótesis. La primera que dice que tanto el derecho como la moral positiva, es decir, el conjunto de los juicios que se formulan socialmente, tienen la función de superar ciertas dificultades básicas de la vida humana. Y esta función es independiente de las intenciones de los individuos que intervengan en ella y del grado de eficacia además con que cada una de ellas logre su cometido, es decir, si puede satisfacer o no esa finalidad. Es decir, que tanto el derecho como la moral tienen la finalidad de solucionar conflictos, de solucionar conflictos sociales. Después, bueno, continúa más o menos en el mismo sentido, que tanto el derecho como la moral cumplen mal o bien las funciones de reducir los conflictos
y facilitar a su vez la cooperación social. Es decir, se orientan al bien, tanto la moral como el derecho se orientan al bien a través de la resolución o de la minimización de los conflictos y la facilitación de la vida interrelación. ¿Se acuerdan que en teoría del derecho también hablamos algo de la teoría del conflicto, ¿no? Cómo el derecho actúa en diferentes etapas, previniendo a través de las normas y luego, ante el fracaso de la prevención, mediante la resolución del conflicto ya desatado. Y la hipótesis 2 sostiene que solo sistemas morales que están basados en principios suficientemente generales tienen posibilidades de ser aceptados. Y aquí volvemos a esto, volvemos a la cuestión de la moral ideal. Solo los sistemas morales, porque habíamos dicho además que la moral constituye un sistema normativo, ¿se acuerdan? Ese sistema normativo se va a integrar por la moral social, pero también por la moral ideal. Y nos va a decir Nino que solo los sistemas morales que estén basados en principios que sean de carácter general, y más aún lo suficientemente general, van a tener posibilidades de ser aceptados. Esto es, en el sentido de que, a ver, esa generalización, esa generalidad en la aceptación de los principios refiere a la concurrencia o a la adhesión común a los principios de la moral ideal. Entonces, un conjunto normativo moral va a ser aceptado siempre y cuando se sostenga en principios generales a los cuales adhiera la mayor parte de la sociedad. Esto es de lo más relevante. ¿Por qué? Porque acuérdense que hace unos minutos dijimos también que los sistemas normativos, o más precisamente los contenidos significativos de los sistemas normativos, es decir, de las normas, dan cuenta de los principios morales de una sociedad. De manera que si el sistema moral condiciona, la aceptabilidad del sistema moral está condicionada porque se integre de principios generales, es decir, principios a los cuales la sociedad adhiera en forma general, y el derecho da cuenta de estos principios, entonces la aceptabilidad del derecho también va a estar condicionada en definitiva porque esos principios del sistema moral sean generales. Y así es que nosotros, como Icobrisa, no aceptamos que se mate por incineración a una viuda. O como decía, pero no pude pescar la cara, nuestra compañera hoy, no aceptamos la pena de muerte, pero otros estados sí aceptan la pena de muerte como castigo. ¿Con qué tiene que ver esa proyección en el sistema jurídico? Con el carácter o el contenido de los principios que se aceptan en el sistema normativo. Fíjense, volviendo a la cuestión de la fidelidad o de la infidelidad, a ustedes les parecerá un ejemplo hasta ridículo, que mirá con el ejemplo con que salió, la fidelidad, la infidelidad, ¿qué le importa al derecho? Yo me recibí en el año 95, lo cual pasó mucho antes de que nazcan la mayoría de ustedes. Cuando yo estudiaba, todavía el adulterio era delito, es decir, si bien los jueces no lo aplicaban, no había persecución penal, la tasa de persecución penal por adulterio era 0, sin embargo, en el Código Penal todavía estaba arreglado que el adulterio era un delito penal. Es decir, estaba prescripta la pena de prisión para el adulterio. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es eso? ¿Qué es lo que pasó? Y el devenir. El devenir, el avance, el desarrollo, la mutación de los principios de la moral ideal, que dieron cuenta de la moral que proyectaron a la moral social, y el derecho que da cuenta de los juicios que integran el sistema moral, llevaron a que hoy en día no solamente el adulterio no sea un delito penal, sino que la infidelidad tampoco sea motivo siquiera ya de divorcio. ¿Sí? Entonces fíjense, estas cuestiones que parecen muy teóricas, ay, qué plomo esto, en definitiva se proyectan en lo diario. Y ustedes se estarán preguntando a esta altura, primero, ¿cuándo terminamos? Esto está claro, que es lo que se están preguntando. Pero además de preguntarse eso,
seguramente están preguntando, bueno, pero ¿cuáles son los principios generales de esos? ¿Hay principios generales? Yo les voy a proponer, no las voy a entretener mucho con esto porque se hizo tarde. En el campus están, igualmente yo ahora les voy a subir estas filminas, que es una reestructuración de lo que les puse en el aula virtual en realidad. Hay 3 principios que dice Nino, son de alguna manera el fundamento del resto de los principios y del resto de los derechos. Son la autonomía de la persona, que es la que dice que cada persona tiene que dictarse sus propios planes de vida y vivir de acuerdo a ellos. ¿Dónde lo encontramos esto? En el artículo 19 de la Constitución Nacional. Fíjense la proyección que ha tenido. Segundo principio, el de inviolabilidad de las personas. Dice que a nadie se le puede imponer un sacrificio o privaciones que no redunde en su propio beneficio. Hay autores, recuerden a Dworkin, cuando decía que los derechos son cartas de triunfo. ¿De qué hablaba? Hablaba de esto, de que ningún ciudadano es inviolable. No se le puede oponer, no se nos puede oponer a nosotros, como ciudadanos, el deber de realizar un sacrificio que de alguna manera no vaya a redundar en beneficio para quien lo realiza, para quien se le exige. Y tercero, el principio de dignidad de la persona, que hoy también está receptado en el Código Civil Comercial de la Nación y que ustedes seguramente ya lo han visto en Civil 1. ¿Qué es lo que prescribe el principio de dignidad de las personas? Que todos debemos ser tratados según nuestras propias decisiones, según nuestras intenciones, según nuestro consentimiento. Nino dice, con estos tres principios construimos el resto. De estos vamos a poder derivar todo lo demás. Vamos a guardarlo por ahí y a lo largo del curso y de los demás temas vamos a ver si realmente son tan útiles como nos ha propuesto Nino. A esto le vamos a sumar, me estoy dando cuenta que me equivoqué de PowerPoint, les voy a poner el otro a ustedes después. Había agregado 2 filminas más que tienen que ver con la idea de hecho social y con la idea de conciencia colectiva. A toda esta cuestión compleja acerca de la relación entre el derecho y la moral, le vamos a sumar, entonces dijimos, la perspectiva sociológica. Y así como tenemos la distinción entre moral social y moral crítica o moral ideal, y la moral ideal es el conjunto de principios a los cuales aspiramos, conforme los cuales nos gustaría ordenar nuestra vida, más allá que de vez en cuando nos desviemos un poco. La sociología también nos habla de algo aspiracional, a lo cual denomina conciencia colectiva. Y la conciencia colectiva es el conjunto de creencias, ¿sí? El conjunto de sentimientos, que es común a todos los miembros de la sociedad y que también se manifiesta de forma sistemática y tiene la característica de lograr cohesión. Esos principios, esas creencias comunes que tenemos como sociedad hacen que generemos empatía con los otros. El hecho de, como decíamos hoy, dar importancia a la amistad, dar importancia a la familia, priorizar aquello que consideramos importante en nuestra vida de relación, en nuestra vida diaria, conforma lo que llamamos la conciencia colectiva. Cuanto más fuertes son los lazos de la conciencia colectiva, entonces más nos vamos a sentir identificados con el otro. En cambio, cuanto más débiles sean, nos vamos a distanciar más de nuestros conciudadanos, de nuestros conocidos, de nuestros vecinos. Vamos a ir hacia el individualismo. Durkheim, que es el padre de la sociología, lo que sostiene es que en las sociedades modernas, tengan en cuenta que la sociología aparece con la modernidad, les voy a dejar un cuadrito también que hoy no vamos a llegar a ver, lo que dice Durkheim es que poco a poco las nuevas formas de organización social que se caracterizan por una mayor división del trabajo, en las que cada uno se ocupa de lo suyo, en las que hay pocos lazos comunes, tendemos a perder la identificación con el otro y por lo tanto la empatía. Y gobierna la individualidad. Por lo tanto, los lazos de la conciencia colectiva son cada vez más débiles. Pero yo les voy a dejar para pensar, ya que salió el tema de los linchamientos hoy, ¿qué pasa en el caso de los linchamientos?
¿Qué pasa cuando en la placa de crónica aparece vecinos enardecidos, prenden fuego la casa de abusador de pibes? Y vemos que todo el barrio está sacando colchones, muebles de la casa de alguien a quien han señalado como abusador y lo están prendiendo fuego. ¿Qué es lo que actúa ahí? La conciencia colectiva. ¿Qué es lo que se genera ahí? Empatía. ¿Sí? Ese abusado puede haber sido mi hijo, mi sobrino, el vecino de enfrente. Esa posibilidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir que uno es el otro, es todo lo contrario al concepto de otredad que está muy presente en las sociedades modernas. Para pensarlo, llévenselo, nos vamos a encontrar la semana que viene, y si entran hoy a última hora o mañana al campus van a encontrar esta presentación y un cuadro sobre el paso de la edad antigua a la modernidad y cuáles son los cambios que marcaron la aparición de la sociología como disciplina, que van a ser los mismos que van a marcar también la aparición del derecho, sobre todo del derecho penal, del derecho moderno y del derecho penal. Así que los dejo porque ya me quedé oscura, me da impresión, esto parece esotérico o espiritista, todo negro y mis anteojos brillando acá. Bueno, nos vemos la próxima. Muchas Chao, gracias. gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego. profe. Chao.